habemos, hay, a mis amigos de universidad, es una, no nos los platico un poco cuando estamos en prepa o en secundaria, y de repente cuando yo los encuentro en la universidad a los chicos escolarizados y les pregunto sobre ellos, sobre las culturas mexicanas, qué es lo que pasa o qué es lo que ha pasado, y de repente pues, lo desconocen. Pero bueno, ya les platico también, claro, a ellos ya con un poquito más amplia la parte de la historia, a ti te lo resumí para más o menos poder, pues, decirte que tenemos a la serpiente emplumada, que Quetzalcóatl, que nos protege, sobre todo, no de, o sea, nadie entendía al inicio de qué tipo de protección. Por eso yo me quedé cuando desapareció, dije, no, pues es que nos está protegiendo de muchas cosas que nos puede afectar del mar, y proveniente del mar, ¿no? Y que son la parte de vamos a llamarle los desastres naturales, ¿no? Pero pues es fabuloso y es bonito. No los y yo siempre he dicho, no los deberían de incluir tal vez como cuentos históricos, desde primaria a nosotros los veracruzanos. Pero ahí vamos. Que nos Bien. los incluyeran en los, por ejemplo, nos daban este libro del perrito, el de español lecturas, que ese Ajá. también tiene historias bien buenas, pero sí estaría chido que pusieran las culturales así de estados ahí. Exacto, las regionales, ¿no? O sea, las de diferentes, ha sucedido en diferentes partes del país, porque pues eso es parte de nuestra tradición. Bien, Sí. ok, buenas tardes. Vamos a continuar hablando pues de lo que cabe de nuestra asignatura, ¿no? Y en este elemento o en este punto vamos a empezar a hablar referente hacia las reseñas. ¿Por qué indico referente de la reseña? Porque en muchas ocasiones nosotros hemos escuchado decir por ahí, te voy a dar una reseña de algo. Sí, déjame platicarte sobre eso. Sí, y está bien porque eso pues nos va incitando también a mejorarnos y nos va incitando a la lectura, ¿no? O sea, sobre todo si imagínense que yo les dijera algo, les voy a dar la reseña de los libros de Harry Potter, ¿no? Y les empiezo a platicar algo así bien fabuloso, es este elemento central de ello, y de ahí es donde nosotros empezamos a decir, híjole, me interesa, me gusta ese texto, yo quisiera saber qué más pasa. No, ¿sabes qué? Mira, pero también te puedo contar sobre, por ejemplo, sobre la cultura maya, que es de la que más hablamos, vamos a decir, de esta forma, ¿sí? Que es de la que más nos hablan también en los libros, de repente, y nosotros nos quedamos, y, por ejemplo, yo en mi caso, estamos en Veracruz y nosotros somos parte de los Olmecas, y créanme que en el libro de cuarto grado, porque vi muchos años cuarto grado, de repente, pues nada más es uno o dos párrafos que se le da a la historia de la cultura olmeca cuando hablamos de las culturas mesoamericanas, y cuando estamos hablando, por ejemplo, de la cultura maya, vienen 4 o 5 páginas y yo me quedo y digo, ¿por qué con ellos más y por qué con nosotros menos? O sea, y no es que haya uno mejor o algo así, sino porque nosotros, o sea, yo en mi caso, yo siempre he defendido mi zona, Coatzacoalcos, Veracruz, Olmecas. Entonces de repente decía, pero tenemos que meterle algo que también llame la atención. ¿Por qué? Porque de repente, oye, ¿y qué cultura mesoamericana dentro del Nuevo México, perdón, dentro del México prehispánico existió en tu zona o en el área en la que tú habitas, ¿no?
pues no sé, o sea, de repente nos quedamos, es que no sé. Por ejemplo, ahorita Jennifer, que usted está en Tijuana, pues ahí no hubo una cultura mesoamericana como tal. ¿Por qué? Porque hay que recordar, aquí viene también parte de la historia, que el hombre, cómo empezó a habitarse por esta zona, pues fueron los asiáticos, que cuando estaba congelado, todo la parte norte de, de nuestro continente se unió Asia o estaba unida Asia con América, y ellos empezaron en la búsqueda de mejores, una zona, un lugar para vivir mejor, que no nada más fuese la clásica era de hielo, o sea, estarse congelando en todo el camino, sino que todo lo contrario, ellos buscaban la forma de cómo llegar a un lugar cálido y que pudiesen cultivar y todo eso. Y como pues todo, aquí hay que recordar que en esa era de hielo, todo nuestro continente, hasta casi la mitad de México, estaba congelado. O sea, hablando de Estados Unidos, Canadá, Alaska y todos estos países, estaban congelados. A partir de la mitad de México hacia el sur, era que nosotros estábamos descongelados. Sí, que era de donde ya había árboles, que ya había, pues, si ya había árboles, ya había ríos, si ya había ríos, pues ya había peces, ya había animales y ya había diversidad de cosas que nosotros podíamos tener. Por eso vamos a llamarlo, esos hombres que empezaron a llegar, es justamente de ello, pero claro, hay otra de las cosas que hay que recordar, que para poder llegar a esta zona del sureste pues, del país, hablando del centro para el sureste del país, pues pasaron alrededor de 300 años. O sea, no, porque ellos, vamos a decirlo, se la aventaban caminando. Y el aventárselo caminando no era vamos a caminar y caminar, sino que también teníamos que comer, teníamos que pues dormir, o sea, vivían en esa zona, vivían, se establecían durante un tiempo y luego otra vez la población tenía que ir avanzando, ¿sí? Pues teníamos que matar sus propios mamuts para poder comer, la piel para poder cubrirse y así no tener tanto frío, etcétera. Y pues lamentablemente, pues lo mismo, fallecíamos en el lapso del camino, pues ahí íbamos quedando, o sea, nos iban enterrando, íbamos quedando, y las nuevas generaciones, o sea, ¿qué quiere decir? Que las personas que salieron vamos a llamarles de la región de China, de Rusia, de Japón, todas esas partes, el hombre que existía por esos lares, vamos a llamarlo, pues ya aquí no llegaron ellos, llegaron los nietos, los tataranietos y no sé qué generación posterior a nieto llegaron, porque pues fueron pasando durante mucho tiempo, muchos años, ¿no? Recordemos, con esto nosotros podemos empalmar la historia de quién realmente pobló, fueron de los primeros pobladores en esta zona del continente americano. No fueron los españoles, sino fueron los asiáticos, que ellos fueron llegando y después se fueron haciendo parte de la zona del lugar en la que nosotros estábamos. Por eso, también una de las cosas o situaciones que debemos de conocer no, nosotros teníamos otro sistema y otra forma de vivir, otra estructura, independientemente, iban llegando junto con los que estábamos ya aquí, pues es obvio, o sea, fue una población distinta. Ya después, en 1492 llega Colón, 1513 llega el señor Hernán Cortés, y 1521 creo que fue, o 2021 fue cuando ellos nos conquistan y de repente nosotros pertenecemos a España, etcétera. Pero es parte de la historia. Y aquí viene algo bien importante, sí, porque pues, todo esto de lo que se habla es justamente cuando nosotros empezamos a estar argumentando ciertas cuestiones, ¿no?
o ciertos factores. Por eso, pues, nosotros podemos empezar a decir, bueno, realmente hacen bien o hacen mal los españoles cuando llegaron. Bueno, empecemos a pensar y analizar. Ojo, aquí yo estoy sacando una idea, sí, de las importantes, y empiezo yo mismo a hablar o a valorarlos críticamente. ¿Qué es lo que estamos haciendo o qué es lo que estoy generando? Un ejemplo de reseña, ¿no? O sea, cuando nosotros empezamos a contribuir ciertas características o ciertos elementos de lo que nosotros manejamos en una lectura. Entonces, yo de repente les digo, ¿sabes qué? Pues efectivamente, llegan los españoles y o sea, y dentro de la historia siempre nos han manejado, qué más bonito. Bueno, vamos a hacer, siempre cuando ya empezamos a leer sobre la historia, cada uno de nosotros empieza o debe de empezar a tomar no un partido, sino sencillamente de manera crítica tener un argumento de decir, bueno, este, pues sí, qué bueno que nos conquistaron, porque tal vez con eso mejoramos mucho nuestra forma de ser. Pero yo siempre me he puesto a pensar, ¿qué hubiese pasado si nos conquistan, no los españoles, que nos hubiesen conquistado los ingleses o los portugueses o los italianos, ¿sí? O los alemanes, que son de los países que eran de los que les gustaba andar marcando territorio, vamos a llamarlo de esa manera. ¿Qué nos hubiese sucedido? ¿Qué hubiese pasado? ¿Sí? Pero bueno, llegaron aquí los españoles. En la actualidad y en muchos libros de texto, sobre todo cuando somos niños, nos los pintan como que, pues bueno, vino la conquista y pues ya españoles, y por eso pues también hablamos español mexicano. Sí, sí, imagínense, o imaginémonos nosotros, si nos hubiesen conquistado los portugueses, pues estuviésemos hablando portugués, o sea, así como los brasileiros. Si nos hubiesen conquistado los ingleses, pues estaríamos hablando el inglés británico. Entonces, eso está bien, es otro show, o sea, porque, a ver, porque aquí tenemos también que ser críticos. No crean ustedes que de repente, ay, es que nos conquistaron los españoles, pero no me gusta el español. No, eso nos lo impusieron. O sea, ahí viene una imposición. Sí, o sea, nos imponen, porque al pertenecer a la corona española, nos imponen hablar español. Entonces ahí ya tenemos una conquista, ¿cómo fue? Entonces, fue de esa manera. Número dos, ustedes o nosotros, no sé si ustedes hayamos tenido la dicha de viajar a algunos lugares dentro de la República, y sin llegar a ser sin tener una iglesia eh, como tal directamente va a hablarlo, pero vamos a ser críticos. Observen ustedes que las iglesias, sobre todo las antiguas, las mesoamericanas, la gran mayoría tiene el mismo diseño. Otra imposición que nos hicieron. Vuelvo a lo mismo. ¿Nos los impusieron? Pues sí. Yo no soy quien para estar en este momento, estar en contra de los españoles. Sí, eso es muy distinto, ¿vale? Entonces, yo la lectura, el texto lo estoy criticando y la historia lo estoy criticando con argumentos. Eso es importante. No ser crítico, sino criticar, y el criticar es con argumentos. ¿Por qué? ¿Por qué sucedió eso? Bueno, trata la historia. Cuando llega el señor Hernán Cortés, primero llegó a Yucatán, porque a partir de ahí empezaron la conquista, bueno, mejor dicho, la población o empezar a ver los pueblos. Posteriormente, cuando ya tenían a un personaje también en la historia, que en algunos libros y por ahí algunos personajes
la embellecen, ¿sí? Pero no es necesario embellecerla porque hay que conocer los diferentes puntos. Sin embargo, después, señor Cortés viaja también a Veracruz y a partir de llegar a Veracruz, pues se hizo cargo y empezó, ahí sí ya empezó el final de la conquista para México, llegando con los Zempoalas, después pudo ya llegar directamente al centro del país con la caída del Tenochtitlan, ¿no? O sea, de esa, la zona que era supuestamente la parte central dentro de nuestras culturas y nuestra, bueno, vamos a llamar la cultura que nos representaba. Pero cuando él aterriza o llega o pone su pie en tierra, él traía, recuerden que en la cultura española pues es católica. En ese tiempo los reyes católicos, Isabel y Felipe creo que se llamaba el señor, los reyes católicos, pues, o sea, hasta desde ahí nos dicen los reyes católicos, por tanto, la iglesia que predominaba era la católica. ¿Qué hacen ellos? Bueno, pues vienen y entonces casi mandan a un grupo de personas para saquear junto con un evangélico, un sacerdote prácticamente, para evangelizar la zona, ¿sí? Para evangelizar cada uno de los lugares en los que pudiesen estar abordando. ¿Esto qué nos conlleva directamente? Nos conlleva a que, pues bueno, que cada uno de los pequeños subgrupos, los ejércitos, vamos a llamarle, llegaban a un lugar y empezaron, pero pues no llegaban a conocer a las personas, realmente llegaban a saquear. ¿Por qué? Porque encontraron que nosotros teníamos oro, nosotros teníamos plata. Recordemos nosotros nuestros guerreros, nuestros líderes, o sea, los príncipes o los emperadores de nuestras diferentes culturas, todos ellos vestían con piedras preciosas. Nosotros las conocíamos como piedras preciosas y como que algo que se ve bonito, los colores, el amarillo, el blanco, brilloso, el verde, el rojo, o sea, hablando de los rubíes, la turquesa, las esmeraldas, etcétera. Sí, pero eso era lo que vamos a decir presumíamos, pero pues ya los españoles, ellos ya traían otra misión. Para ellos ya tenía valor esas piedras. Y entonces pues, empezaron pues, realmente el saqueo, ya traían hasta prácticamente la forma de cómo iban a hacer las iglesias. Es por eso que las iglesias, tanto las de Chiapas, las de Tabasco, sobre todo allá las de en Mérida, por aquí en esa zona de Veracruz, en Tuxpan y en la Ciudad de México, de repente las fachadas o las características muy similares, Puebla, sí, muy similares. Era por eso, sí. No, aquí intentemos evitar, ay, qué coincidencia, no. Ya traían prácticamente cómo se iba a hacer, cómo iba a llegar y qué era lo que iba a representar, y que ahí, a partir de ahí, ese era el lugar donde vivía el evangélico, la persona que iba a evangelizar, y la persona que evangelizaba, bueno, ya entra primero también dando clases, enseñaba a leer y a escribir y todo lo demás. Cosas positivas también se pueden sacar de ello, ¿no? Pero muchas de las cosas se imponían. O sea, era la clásica imposición que se traía y por ese motivo era muy importante, muy vanaglorioso, bonito. Entonces, vamos, esto ustedes, nuestros maestros de allá de la, ¿cómo se llama? De, de cuarto grado, de quinto grado, les debió o debe de ahondarles un poquito más esta parte de esa historia, sobre todo la conquista, porque la noche triste
Tenochtitlan, no sé, el árbol de la noche triste, o sea, pues también chilló Hernán Cortés aquí, o sea, que no hay que, no fue la vida color de rosas, sí, la caída del último emperador aquí en México, y que ya después de eso, pues ellos son los que nos gobernaban, vamos a decir, hasta que viene el movimiento de independencia. O sea, veamos, todo esto es parte de la historia, pero es una continuidad que debemos de ir reconociendo, recordando que la independencia fue una lucha para liberarnos de los españoles. En ese lapso, pues lamentablemente perdimos territorio también, que fue los estadounidenses que también se pues ¿qué puedo decir? No quiero decir palabrotas, pero se adjudicaron, ¿no? Más o menos ¿qué les gusta? Una tercera, yo le digo que más de una tercera parte de nuestro territorio realmente, pues, se agenciaron ellos, todo lo que fue nuestra región de Texas, sí, se lo agenciaron a la malagueña, pero pues bueno, ya, o sea, es parte de la historia y el leer esa historia para nosotros debe de ser algo realmente que pudiésemos nosotros identificar, porque eso es yo siempre he dicho, es parte de lo bonito, pero yo ahorita nada más les estoy dando la chispita para que ustedes también le vean el lado bueno, el lado positivo de nuestra historia. Sí, les estoy dando una reseña, sí, y si se dan cuenta les hablé prácticamente de la edad de hielo, pasando con nuestras culturas mesoamericanas, nuestra conquista, yo estaba ahí hablando de la independencia, y muy importante, cuando ya México se independiza, que después que hubo una división entre algunos, vamos a decir, de jerarcas de nuestro país, pues provino lo que fue la Revolución Mexicana, ¿no? Que ya esa fue una lucha interna. Sin embargo, dentro de esa lucha interna, previamente también hubieron algunos que que querían que nosotros lo apoyáramos, porque México, al final de cuentas, desde 1823, 21, 23, que quedó México como país independiente, México quedó rico, sí, aunque no lo queramos aceptar, porque es un país rico, este, quedó rico comparado con los países de Centroamérica. Sí, entonces, ¿por qué? Porque ahora aquí viene algo bien curioso y vamos, aquí es casi como incitarles a ustedes. Vean en esa lucha de la revolución o investiguen o lean en esa parte. Fíjense que si nosotros no hubiésemos tenido esa lucha, ¿sí? ¿Qué hubiese sucedido? ¿Qué hubiese pasado? Guatemala, El Salvador, serían otros estados pertenecientes a México. Sí, serían, creo que hasta, no sé si Haití o Puerto Rico, podían ser estados de México, ¿sí? Considerados como tal. Entonces, te quedas y dices, ¿en serio? Y ahorita son países independientes, sí, pero ellos en ese tiempo también solicitaban apoyo, sobre todo por la independencia, porque acuérdense que todos nosotros, prácticamente todo el continente americano, fue parte de la corona española y pues nos quisimos, poco a poco fuimos quitándonos ese yugo de la corona para independizarnos, ¿no? Y pues así fue. Entonces, todo ello, nosotros, aquí viene algo bien importante. Oye, se escucha interesante esa historia. ¿Por qué no me llamó la atención? Acuérdense que en muchas ocasiones, sí, no me llamaba la atención porque la forma hasta cómo nos lo relatan, ¿no? O sea, o cómo nos dice, o cómo lo vimos nosotros en secundaria y en primaria, ¿no? Aburrida, aburrido. Siempre nos quedábamos de esa manera. Entonces, es muy necesario cuando nosotros ya empezamos a ver, porque aquí viene
esa parte, son parte de nosotros, pues es como empezar a decirles, es importante leer, es importante incluir o instruir a la lectura sobre él o los temas que se estén manejando. Sí, es muy importante, pero la reseña también hay que empezar a hablarlo de manera crítica, porque si nosotros no lo manejamos o no lo hablamos de forma crítica, ¿qué va a suceder? Va a suceder que pues si, porque si yo transcribo tal cual el texto, pues se hace aburrido, ¿sí? Si yo no disfruto la lectura, se hace aburrida. Un ejemplo muy sencillo que reconozco y que lo he vivido en las aulas de clases. Colocaba yo a los niños a leer, les decía, vamos a leer 3 páginas, ¿sí? Yo ya le calculaba 15 a 20 minutos. Sí, quiero que lo disfruten. 2 minutos, ya la terminé de leer. A ver, ok, ¿qué le entendiste? Ah, espérame. Y empezamos a leer parte de, y según ya lo empezamos a meter de lo que nos acordamos. Pero eso no es realmente leer. Leer es entender, es comprender y poder ser partícipe de esa información, poder realmente manejarlo, poder exponer, poder manejar factores, elementos y reconocer todo aquello, el por qué se hace. No es nada más de transcribir, o sea, no sé si ustedes recuerden como cuando nosotros estábamos estábamos en secundaria y de repente el maestro nos ponía a exponer. ¿Y qué le decíamos a los compañeros? De manera, pues de manera, yo siempre he dicho, como que de manera inconsciente manejábamos y decíamos, y era ¿cómo vamos a decir? Como que un principio, un reglamento, vamos a llamar una instrucción, un instructivo llevado a cabo dentro del aula, porque nosotros le decíamos a nuestros compañeros, ¿sabes qué? No me preguntes, yo no te voy a preguntar. Y así lo manejábamos de repente, ¿no? Ah, si no me preguntó Jennifer, cuando ella exponga no lo voy a preguntar. Ah, me preguntó Ariel, cuando le toque, lo voy a bombardear, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que en muchas ocasiones realmente hacíamos o generábamos? Pues no voy a preguntar. Y sí, pero ¿qué hicimos? Un gran error. ¿Por qué? Porque realmente si nos va a interesar cierta información, bueno, para compartirlo, para hacerlo, para desarrollarlo, pues también necesitamos empezar a ver puntos de vista entre nosotros. ¿Cuáles son esos puntos de vista, características? ¿Sabes qué? Pues yo lo entendí de esta manera, yo lo visualicé de esta forma, o se puede llevar de esta manera. Entonces, nosotros lo que hacemos cuando compartimos nuestra información es justamente enriquecer todo lo que nosotros estamos manejando. Sí, lo estamos enriqueciendo porque estamos compartiendo información, pero también de esa información que se está compartiendo, realmente vamos llevándolo hacia un estado que todos podemos entender, ¿sí? Pero para eso, vuelvo a un inicio o a un principio directo. Debo de entender lo que yo voy a hablar. Si, por ejemplo, imaginémonos así, ¿saben qué? Me dicen ustedes, necesito que me des la reseña. Hace una semana creo que fue el partido de Barcelona-Madrid. Quiero que me den la reseña del partido Barcelona-Madrid. Pues que quedó 2-1, el árbitro intervino, anuló 3 goles por fuera de lugar. Eso no es reseña, ¿sí? Oye, ¿sabes qué es fútbol? ¿Sabes las reglas?
¿Sabes de dónde provienen los jugadores? ¿Cuáles son esas características de los jugadores? ¿Por qué se hace? O sea, y entonces ahí ya empezamos a cambiar todo. ¿Estás entendiendo realmente a lo que se está manejando? ¿A cómo se está manejando? ¿Cómo se está desarrollando? ¿Entiendes a ello? Si le entiendes y sabes de qué estás hablando, dame tu crítica, dame tu reseña. Si no, no puedes dar una reseña. Entonces, ¿qué quiere decir? Oye, Jennifer, necesito que me des o que me describas una reseña sobre Harry Potter. No sé, no me gusta. Pero lo leíste, sí, pero no me gustó. Entonces no puedo hacer una reseña. Así de fácil, ¿sí? Bueno, pero te voy a exigir que me hagas la reseña. Ah, perfecto. Entonces voy a tener que leerlo y entender los porqués, ¿sí? Buscar y ubicar los porqués de cada cosa. Entonces, yo ya empiezo a leer y a buscar y a entender los porqués de cada cosa y entonces ya puedo saber del cómo se está realmente manejando. ¿No lo entiendo? No puedo, no podemos ir más allá de lo que nosotros tenemos, ¿sí? Por eso nos indica algo bien curioso, que nosotros necesitamos, en primer lugar, exponer los aspectos principales de la lectura. Y nos dice circunstancias, la estructura, la tesis, acuérdense que son los hallazgos, todo lo que se maneja, por qué se maneja, cuáles son las características que se tiene e ideas principales. Nosotros necesitamos especificar e indicar por qué pasa eso, por qué se está llevando a cabo, hacia dónde nos está dirigiendo. Un segundo componente que debemos reconocer directamente es que, vamos, se debe de argumentar si se encuentra el texto que si es o no pertinente de acuerdo al propósito establecido, de acuerdo a que si yo realmente estoy inmerso en él o no estoy inmerso en él. Oye, no sé de qué se trata, calladito, escucha mejor a los expertos y no ponga, no propongas nada, ¿sí? No sabes sobre eso. Acuérdense que la diferencia entre hacer ya una reseña es una crítica, ¿sí? Pues puede ser que también nosotros seamos criticones. ¿Qué quiere decir esto? Pues un criticón es aquella persona que habla de aquel tema o de aquellos temas, pero desconoce cuál puede ser el fin directo de lo que quiere estar hablando. O sea, hablamos por hablar, nada más. ¿Sí? Oye, ¿qué les parece, qué les parece, por ejemplo, hace un ratito que no estaba Ariel, pero que empezó a hablar de Quetzalcóatl, ¿no? Y que le dije, bueno, ¿conoce la historia de Quetzalcóatl? Me dijo, no, o sea, real, hay que ser sinceros cuando desconocemos el tema. Y entonces yo le empecé a hacer una breve reseña de, bueno, quién era Quetzalcóatl, porque Quetzalcóatl fue un guerrero al final de cuentas. Yo lo catalogo como una persona mala. ¿Por qué? Porque al ser guerrero mataba personas, era un asesino, ¿sí? Pero huyó de allá de la cultura maya, huye de allá de Tabasco, o sea, huye, al huir, quiere decir que fue el corrido, o sea, lo iban a matar y él sale disparado, ¿sí? Y viene y se queda por esta zona de Coatzacoalcos. ¿Qué otra cosa por ahí? Y eso se lo puede, si ustedes van en algún ratillo que tengan tiempo en unas vacaciones, que si pueden ir a allá a Mérida, a la zona de Yucatán, y si pueden, y si van por ejemplo, a Chichén Itzá, antes dejaban subir, ahorita ya lamentablemente no dejan subir, y si van en el periodo del equinoccio de primavera, sí, porque recordemos que el equinoccio de primavera es el inicio de la primavera, los primeros rayos solares que vienen.
Bueno, imagínense ustedes que se tiene que hablar de ese mismo Quetzalcóatl que nosotros aquí veneramos en esta zona, el mismo Quetzalcóatl allá, porque fue un guerrero, al final de cuentas, dicen que, eso sí, salen hasta en las noticias, y si no, esperen el próximo equinoccio y escuchen que la gente que visita, porque ese primer rayo solar que pasa por creo que es una pequeña fisura que pasa allá en la, en la pirámide, sí, cuando va pasando, se ve un rayo solar que va avanzando en zigzag. Se dice que ese es Quetzalcóatl. Entonces, te dicen que es vigorizante, etcétera, pero hacen alusión a esa persona que corrieron en su momento, que lo sacaron de su zona de su zona de hábitat que estaba allá, ¿no? Porque pues era malo. Pero bueno, entonces, pero para poder hacer crítico, pues está, o sea, para criticar toda esa parte, porque eso se le llama criticar. Para poder criticar esa parte, pues tenemos que conocer no nada más esa historia, sino tenemos que conocer diferentes puntos de vista de la misma historia para poder ir, pues ir construyendo, ir reconstruyendo también mi punto de vista y así poder criticar. Ojo, el criticar no es hablar de la otra persona o hablar de algo nada más por hablar. Lo hemos definido como con esa técnica, ¿no? No, el criticar es hablar de una situación, de un evento, de un elemento, de un momento, de algo, de cualquiera que se maneje, pero con bases o con sustento que se pueda manejar, ¿sí? Porque muchas veces decimos, es que, pues mira, el de chismes, ¿no? Es crítico. Es que es un crítico. No, no es un chismoso. Está hablando nada más y está el punto de vista. Como por ejemplo, no es cierto de este chisme. Vamos a suponer, estoy en un programa de chismes y de repente, porque vemos bajar del avión a Alejandra Guzmán y no contesta a los reporteros de las preguntas que hacen. Entonces yo como crítico, según yo, digo, no, es que por eso empiezo a hablar, o sea, a ver, ¿tienes el contexto desde que salió del otro lugar? ¿Qué es lo que le pasó? ¿Le sucedió algo? ¿Cuál ha sido su vida? ¿Por qué? Eso es realmente ya empezar a hacer argumentos. Pero de repente, no es que él, porque ya es un crítico de espectáculos. Vamos a ponerlo dentro de, ya aquí, porque dentro de esta área en la que nosotros estudiamos es ser crítico de manera científica, ¿sí? Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Ah, ajá. A ver, por ejemplo, nos dice, sí, ándale, exacto, sí, les encanta eso, y eso es chisme, ¿sí? O sea, ¿qué sucedería si yo nada más me quedo, vamos a llamarle de esta manera, me quedo con lo que dice el libro de texto de historia de las culturas mesoamericanas, cuarto grado, ¿no? Entonces, se convierte en un chisme porque nada más estoy diciendo o reproduciendo lo que me dice a mí Secretaría de Educación en su momento que yo tengo que repetir, pero no estoy yo realmente leyendo a otros autores u otras posturas para poder manejar. Ese es el problema, ¿sí? Ese es el problema que nosotros vamos teniendo, ¿sí? Que de repente nos creemos ser expertos cuando ya únicamente, cuando no tenemos más que solo un argumento que poder llevarlo a cabo. Las reseñas, por ejemplo, una reseña escrita o una reseña en general nos dice que es un escrito que describe, resume, comenta o critica brevemente una obra literaria, científica o un tema determinado. Pero todo
tiene que ser bajo sustento. Si no hay sustento, pues es un chisme. Hay que, hay que verlo con esas palabras. Ahora, aquí nos dice, un ejemplo puede ser la reseña del partido de básquetbol, una reseña de los mejores hoteles. Cuando digo una reseña del partido de básquetbol, es porque sé cuáles son las estadísticas previas que trae el equipo o los equipos. Sé cuáles son las estadísticas que trae cada uno de los jugadores. Sé cuáles son sus ventajas competitivas que tiene cada uno de los jugadores, tanto del equipo A como del equipo B. Reconozco cuáles son sus alcances que puede tener cada uno de ellos. Entonces, si yo empiezo a tener esas herramientas, pues puedo hacer una reseña del equipo, perdón, del partido de básquetbol o de baloncesto. Sí, es eso. Pero, ¿y si no lo tengo? O sea, vamos a imaginar, ¿qué pasa si no lo tengo? Pues, ¿qué les puedo decir? Me quedo calladito y nada más comento el partido. Nada más, sin salirme más allá de. No es que, por ejemplo, lo hizo mal el jugador Ariel porque no tiene la técnica. A ver, ¿sabes de técnica de tirado de balón? No. Entonces, ¿por qué voy a criticarlo con las técnicas? Sé si está lastimado o no? No. Entonces, ¿por qué voy a decir que se equivocó? Pero de repente parece que sabemos más que los mismos expertos o la misma persona. Una reseña de los mejores hoteles, pues tengo que estar en todos los hoteles. No puedo estar en un hotel y nada más porque me atendieron bien, o porque considero que me atendieron bien en ese hotel, voy a decir, es el mejor hotel. No, 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 no. Para que yo pueda decir o para que yo pueda hacer una reseña de los buenos hoteles, uno, tengo que saber a qué le llamamos bueno, ¿sí? O sea, ¿cuáles son las características, los factores o los elementos que le indicamos o le decimos para que pueda ser valorado o evaluado como bueno? Sí, porque, ¿qué es bueno? O sea, si vamos sí, porque también ¿por qué digo esto? Porque de repente yo no puedo decir, bueno, pues sí estaba la pared. Por tanto, sí está bueno. O sea, recuerden, o sea, para mí cuando ya una habitación esté mala es porque no tiene paredes. Pero ¿a qué le evalúo que es el bueno? ¿Qué características? Pues entonces tengo que conocer las normas. Fíjense, y aquí ya empiezo a meter algo que nosotros como ingenieros manejamos siempre. Existen normas de calidad para poder valorar o para poder evaluar algo. ¿Las conoces? No. Entonces no puedes decir nada. Sí, no puedo decir. Pero es que me atendieron bien, por tanto es bueno el hotel. ¿Qué es bien para ti? ¿Qué es bueno para ti? ¿Sale? ¿Bajo qué parámetros estamos evaluando? ¿Qué es lo que estamos manejando? Entonces, todos esos factores y todos esos elementos me ayudan a mí también para poder hacer una reseña. O sea, no cualquiera podemos empezar a hacer y a escribir o describir y hacer reseñas sobre algo y hasta publicarlo. Si no tenemos los parámetros, si no los tenemos los elementos, los factores que van a necesitar o las ponderaciones que se van a requerir para poder manejarlo, para poder llevarlo a cabo. ¿Sí? O sea, yo si voy a empezar a manejar eso, o sea, para poder decirles, ¿saben qué? Visiten el Hotel América, el Fiesta Americana, porque es, lo mejor. Bueno, ¿contra quién lo comparo? Nada más contra él mismo. Entonces, tenemos que verificar, tenemos que checar toda esa parte. ¿Para qué sirve una reseña? ¿Sí? Una reseña sirve justamente para motivar el interés de las personas o sencillamente para que digan, ¿sabes qué? No quiero. Porque también puedo hacer una reseña negativa.
hablando, ¿sabes qué? No es necesario, no, pues no deben de ir a este lugar, pero bajo qué parámetros o qué argumentos podemos estar llevándolo a cabo. O sea, otra vez, todo justificado. Si no lo puedo justificar, si no lo puedo manejar, si no lo puedo argumentar todo ello, pues entonces no nos sirve de nada. No, no podemos estar manejando eso. Las etapas, y con ello vamos a empezar a ver cuáles son las etapas para poder determinar o para poder redactar una reseña. Nos dice, hay que, de lo que nosotros tenemos que manejar, la lectura atenta. No es leer, o sea, porque muchas veces de repente, ya lo leí, ¿seguro? Sí, ya lo leí. Ok, a ver, ¿sabe lo que es leer? Leer es realmente poder empezar a identificar las letras, las palabras, el texto que nos está indicando y encontrarle el significado o la significancia a ello. Es entenderlo, es degustarlo realmente lo que está describiendo ahí. ¿Sí? Ahí eh, hay un argumento bien curioso en la de, por ejemplo, bueno, sí también lo hicieron en películas, la la historia del Señor de los Anillos de Tolkien, sí, este, cuando he compartido y con algunas personas que hemos leído esa historia y aparte pues hemos visto también parte de sus caracterizaciones de sus películas, me daba risa porque muchos nada más habíamos visto las películas y con eso pensamos que ya pues que ya no, o sea, ya tenemos toda la información activa, atenta y latente directamente con ella, ¿no? O sea, no, no hay más allá que llevarlo. Y porque eso ya creo que se los comenté a ustedes en sesiones pasadas, y si no, porque la pregunta que yo les decía a estas personas con las que compartía ese tipo de literatura, de repente les dije, hay un personaje ahí que sale, se llama Frodo Bolson, este, les dije, les argumenté, sí saben que Frodo muere y muchos, o sea, muchas personas que hemos compartido sobre ese texto, sobre esa literatura, y repito, y muchos que ven hasta las, las películas, al inicio me catalogaban como que no es cierto, o sea, no es cierto, no muere, porque pues él al final ayuda a destruir el anillo, ¿no? Porque esa era parte de la historia. Entonces, yo le argumento, no, es que Frodo muere. Y yo, a mí nadie me sacaba de esa parte de que Frodo moría. Y hay una situación que sucede dentro de la literatura, repito, no te dicen Frodo muere, pero tú tienes que, o sea, al tener la lectura atenta, tú lo lees, tú lo entiendes, tú lo sientes y sobre todo tal vez en ese momento lo sientes, pero estás inseguro, pero cuando terminas la lectura realmente te quedas anonadado porque te haces ciertas preguntas y dices, entonces, el argumento que yo estaba pensando, el argumento que yo estaba, que ya lo tenía en mente, sucedió, ¿sí? Aunque de repente nadie me haya dicho en la lectura o en el texto que todo muere. Porque muchos de nosotros estamos tan acostumbrados a que es que yo quiero, necesito que me digan todo muere. Sin embargo, desde la primera lectura, el primer texto, la primera sí, el primer libro,
Estoy hablando de que El Señor de los Anillos comprende de 3 libros, 3 tomos. Sí, en el primer tomo, ahí a Frodo Bolson lo hieren y está herido de muerte y lo llevan por, se los voy a spoiler un poquito, lo llevan con los duendes, no recuerdo bien, este, lo llevan con él y pues ahí está prácticamente días y se restablece, lo cura. Yo aquí le digo que le dan permiso para cumplir su acometida. Ya para mí, ya después ya lo entendí, que es darle permiso para su acometida. Entonces, ¿qué sucedió o qué pasa? Porque al final, o sea, si vamos, esa es parte de la historia de donde tenemos que hilar las cosas. Al final, se los cuento como si ya ustedes lo hubiesen visto o lo hubiesen leído, pero pues es parte de, al final, en el tercer libro, tercer tomo del Señor de los Anillos, indican que después de haber destruido el anillo, los habitantes de la comarca regresan, o sea, los amigos del señor Frodo Bolson regresan a la comarca, pero no regresa Frodo. Frodo se queda con esos duendes que les digo yo, no me acuerdo, los elfos, creo. Los elfos, se queda con los elfos y se va en una embarcación junto con su tío, que su tío indican que él daba el viaje de despedida de la vida, ¿no? O sea, de que moría. Entonces, ¿qué quiere decirnos ahí? Que el señor Frodo se va también porque ya lo van a dejar, muere y se despide. De hecho, de los amigos de ellos hasta llora, o sea, con lágrimas en los ojos, le dice adiós al señor Frodo. Es eso. Allá nos está indicando que realmente falleció y que los elfos le dieron permiso para terminar lo que tenía pendiente. ¿Y qué era lo que tenía pendiente? Llevar el anillo a ese monte, ¿no? A esa zona, a ese lugar. Ahí está. El personaje principal murió, ¿sí? Y murió desde la primera. Pero todo el mundo, me acuerdo, perdón, Jenny. Es bien curioso porque también la creatividad que se inventan los que hacen la película, porque si van a meter a otro personaje, tienen que realmente ponerlo, pero sin que afecte el final. Está Efectivamente. curado. Ajá, pero usted sí vio esas películas, Jenny. Sí las he visto. No recuerdo mucho, pero sí las he visto, sí. Pero sí, o sea, bueno, ahora te voy a dejar ahí como que cuando tú las veas, perdón, también usted, Ariel, cuando ustedes las vean esas partes, analícenlo. Y si se van a dar cuenta de que, ¿por qué? O sea, ¿por qué se va? O sea, ¿por qué se va con las personas que fallecen en ese barco? Porque él ya estaba muerto. Él ya estaba muerto realmente en esa historia. Ya, Adelante, ya, Jenny. ya no voy a volver a ver la película, la verdad, igual, ¿eh? Ya no se puede. Es que, te repito, perdón, les repito, así es, o sea, es lamentablemente, o no puedo decir lamentablemente, ventajosamente están basadas en un libro. Y repito, en el libro no dice Frodo fallece o Frodo muere. No, no, no dice nada de eso. Entonces, tú puedes seguir con la lectura tal cual. O sea, tú puedes seguir con el texto normal. O sea, y al final ni siquiera te das cuenta de que Frodo falleció. Eso es lo fabuloso. Muchos consideran que quedó vivo cuando no es cierto. Y yo les digo, no, 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 o sea, algo bonito. Lectura es una lectura bastante pesada de entender. De hecho, ¿qué les puedo decir? Por ejemplo, hay una, hay un capítulo completo que se llama La Comarca y eso es para describir nada más cómo son las casas
y cómo son los personajes. O sea, tú te quedas y dices, ¿en serio? Sí, porque como es tan compleja la lectura del texto, y para que se puedas imaginar que ellos son chaparritos y patones, eso ahí es donde te lo explican. En una película, pues ya vemos los personajes hechos, porque ya es la interpretación también del director y del adaptador que está ahí en esa parte, ¿no? Pero sí, eso es lo padre, lo bonito de la lectura cuando nosotros vayamos entendiendo el todo, el entorno. Es como, por ejemplo, no sé, yo soy muy dado a leer ciertas historias y luego compaginarlas con, si salen películas, compaginarlas con ellas. No sé si alguno de ustedes vio o ha visto, observado una serie llamada, ¿cómo se llama? Donde sale el señor Neo, ay Dios, Matrix, de Matrix. No sé si en algún momento la llegarán a ver. Yo sé que tal vez estaban muy pequeños o algo. Bueno, sí, pero así como la del señor Frodo Bolson, que yo les digo, en Frodo Bolson todo el mundo tiene lástima y pena por Frodo Bolson como tal, porque lo ve como un personaje que es pues el protagonista. Bueno, en el de Matrix, todo el mundo se identifica con Neo o Neo, el señor Anderson, pero si logran analizar bien la historia, pues resulta que Neo es, o sea, si lo vemos relativamente, es el virus, es el malo de la película. ¿Por qué? Porque es un virus informático, ¿sí? El señor de los lentes que aparecía siempre, que lo quería matar, es un antivirus. Nosotros, ¿por qué tenemos antivirus en nuestra computadora y por qué no queremos tener virus? Porque los virus nos dañan las computadoras. Es Ujú. así. Sí, o sea, es tan fácil, tan práctico y que de repente te quedas y dices, oye, yo sí he querido ser pues el malo. Pues no, no es querer hacer, no es querer ser el malo. Es que de repente no comprendemos o no entendemos del por qué o el qué de la historia, ¿no? O sea, o qué se está manejando en ella o cómo se está llevando a cabo. Pero repito, ahí es donde tenemos que entender, tenemos que comprender. Por ese motivo, si ustedes aquí como primer punto para poder hacer una reseña nos dicen la lectura atenta. ¿Y qué quiere decir esa lectura atenta? Es en aplicar estrategias de lectura de texto que vamos a reseñar para poder identificar los temas o las ideas principales. Pero es leer, no empezar a entender. Muchas ocasiones nosotros empezamos a leer así, de corrido y no le entendimos, ¿no? Hay que aprender a entender, a comprender de qué se trata. ¿Sí? La lectura, repito, no es de velocidad. Lamentablemente en la pedagogía, en la educación, salió por ahí un curso de lectura rápida, pero no es de comprensión. ¿Sí? Entonces, es muy contraproducente esa parte porque de repente te quedas y dices, ¿qué quieres que lea? ¿Rápido o que le entienda? Y realmente debemos aprender a entender o a comprender los textos. Yo le llamo como cuando agarramos un pastelito, ¿no? Disfrútenlo, degústenlo. Adelante, Jenny. Algo también que quería comentar. Yo a veces luego me pongo a escuchar, ¿cómo se llama? Los libros, por ejemplo, pero platicados así por las personas. Y, Ajá. por ejemplo, y no es igual, pero hay una parte, ¿usted ha visto la película de Crepúsculo? Esa es famosa. La, Bueno, la, la última. bueno, pues en la primera, la protagonista, Bella, en el primer día creo que conoce al Colin, al Edward. Dice que ella como que se despierta en la película y lo llega a ver y cuando se da vuelta prende su lámpara de noche y vuelve a ver, ya no está. Y pues yo
como la vi en película, dije, no, pues estaba soñando con él y como que se le reflejó, ¿no? Bueno, me encuentro este video de una chica que pues nos platica el libro y de una manera como que bajita la mano lo da a entender que ella no soñó con él estaba ahí en su cuarto realmente. Es, Y ajá. exacto. O sea, cuando tú lo estás viendo de repente en una película y no lo has leído, te da a entender eso y te quedas con esa parte, ¿no? Ajá, Lo soñó y no es sí, cierto. y ahora me la puse a volver a ver y ya lo veo ahí, güey, es un pervertido. Yo he escuchado algunas cosas y es cierto, o sea, para mí, o sea, y más, acuérdate, siendo porque es el vampiro, ¿no? Sí, Ok, siendo el vampiro, acuérdate que está en la oscuridad, pero si tú prendes, él tiene los vampiros supuestamente tienen el poder de no verse. Sí, entonces ahí no, está esa parte de. y hay otra parte también que es que cuando ella entra a la ola del salón, pasa por un ventilador y el olor le llega hasta él y dice que pues él cuando en la película como que hace un gesto como que de huele, que huele feo. Y en Ajá, el libro te dice que él cuando le da el olor de ella, que es un olor para él tan fuerte, tan embriagador, que pues tiene que tratar de simularlo, pero pues en una película te muestra esa reacción y tú dices, no, huele mal, huele mal. ajá, no, y es embriagador, o sea, es algo bonito, algo bueno. Muy, muy El, rico. que disfruta el aroma. Exacto, pero es la forma en cómo lo vas interpretando y eso es lo que cambia, ¿no? Que Sí. cambia todo. Antes de comenzar, y fíjense cómo es en una lectura, antes de comenzar, infórmate sobre la obra que se quiere reseñar. ¿Sí? A ese ratito les decía yo del partido de básquetbol. ¿Qué sabe de los equipos? ¿Cuáles son sus estadísticas? ¿Cuáles son las estadísticas de sus jugadores? ¿Cuáles son sus puntos fuertes de cada uno de ellos, de los jugadores que se tiene? ¿De qué trata? O sea, ¿qué están jugando? ¿Torneo regular? O sea, o sea, si yo ya me empiezo a aventurar a hacer reseñas deportivas, ¿de qué trata? Ah, es un partido de torneo regular, no pasa nada, pero si es un partido de eliminación directa que es para ir avanzando, ¿qué número de partido es? ¿Está de local, está de visitante? ¿Por qué se dice que es de local? ¿Por qué se dice que es de visitante? ¿Cómo se está llevando o cómo se está manejando cada uno de ellos? El por qué se tienen todas esas cosas. Entonces nosotros de repente tenemos que ir reconociendo o identificando a esos elementos, esos factores. ¿Cuál es el género al que pertenece? Sí, sí. Aquí siempre, o sea, yo les he platicado de libros, pero ¿cuál es el género? O sea, básquetbol, oye, pero tú sabes de deportes, ¿no? Sí, bueno, vete a cubrir el de atletismo. ¿Qué sé sobre atletismo? O sea, una cosa es que yo realmente pueda saber sobre deportes, pero otra, si yo ya tengo o no tengo una especialidad que se pueda manejar y cómo se pueda manejar esa especialidad que yo voy a tener y el cómo lo estoy realizando, cómo lo estoy comprendiendo, cómo lo voy a manejar cada uno de ellos, ¿sí? Si es cinematográfico, bueno, estás reconociendo, estás observando de qué se trata, está basado en un libro, está basado con la vida real, de qué forma se puede llevar a cabo. Si es musical, bueno, ¿qué conceptos tiene sobre la música? O sea, para que tú puedas decir, no, que es que ese personaje no le puso emoción real para poder desarrollarlo, para poder llevarlo a cabo. Ese personaje no desentona. Bueno, pues, ¿bajo qué criterios estás comparando ese apartado o esa situación? Por eso es muy importante que en la realización de una reseña sobre un elemento, un factor que se pudiese tener dentro del mismo, pues es cómo nosotros lo vamos a manejar, cómo lo tenemos
que llevar, pero sobre todo yo tengo que también entender y comprender la situación del mundo. Recuerdo, yo soy un fan del señor, de los libros de la señora Tulpi, sí, de las de Harry Potter, y créanme que antes de que saliera la primera película, yo ya me había leído el primer libro. Cuando fui, yo ya me había imaginado al chavito, ya me había, o sea, porque te lo describen bastante bien sobre ello, ya me había imaginado muchos elementos, y cuando fui a ver la película, sobre todo esa, la primera, este, sí satisfajo mi necesidad. O sea, ¿por qué digo sí satisfajo mi necesidad? Porque realmente se cumplía todo lo que yo me había imaginado o todo el margen que yo me había creado de cómo eran o cómo iban a ser hasta los personajes de la historia que se estaba hablando ahí. Entonces, es eso. Por eso nos indica, bueno, antes de, pues tienes que leer. Ahora, imagínense, si hay una persona que nos dice, o que les diga a ustedes que necesito, van a ir a una conferencia, Jenny, ingeniero Jennifer, ingeniero Ariel, van a ir a una conferencia sobre, sobre procesos de automatización, pero necesito que por favor me realicen una reseña, el lunes lo voy a requerir en mi correo electrónico o sí, en la bandeja de mi correo electrónico más tardar 9 de la mañana. ¿Sí? ¿Qué tienen que hacer? O sea, a caray, no es nada más ir y escuchar esa conferencia, sino también saber sobre el tema, ¿sí? Reconocer cuáles son los avances, qué es lo que hay, ¿sí? Porque de repente nosotros llegamos, es que estuvo padrísima la plática, la conferencia, sí, y padrísima comparada con quién, con lo que me acaban de decir, ¿sí? O sea, sobre eso estoy padrísimo, ¿no? O sea, yo así siempre lo he visto, ¿no? O sea, padrísimo, pero con los argumentos que me dieron. Pero ¿qué más sabes? ¿Qué más tienes? ¿Qué parámetros estás utilizando o manejando? Ahí es donde nosotros tenemos que ir haciendo, tenemos que ir, porque yo necesito que me traigas, más que me diga que está bien o está mal lo que se vio, bueno, ¿por qué dices que está bien o por qué dices que está mal? ¿Qué le faltó a esa conferencia? A los expositores, ¿qué es lo que les faltó? ¿Qué pudiésemos mejorar? Porque al final de cuentas, yo les digo, ¿saben qué? Es que esa conferencia fue auspiciada o fue pagada por nosotros. Ustedes no lo sabían, pero es pagada por nosotros. Y entonces por eso necesito la reseña para saber si estuvo bien o estuvo mal. Recuerden que una reseña va a ser aquella en la que nosotros tenemos que hacer la crítica de lo sucedido o lo que está sucediendo o lo que se está manejando en ella. Pero, repito, para ser crítico, pues necesitamos reconocer y saber. ¿Sí? Entonces, ahí, ya de ahí ya tenemos que empezar y decir, ay, cabrón. Fíjense que cuando utilizamos un libro, nos dice que también tenemos que, como segundo elemento, organizar las ideas. ¿Y a qué se refiere cuando nos dice organizar las ideas? Nos indica que estas que se van a manejar, que se van a presentar dentro del mismo, es que debe de ser coherente y estructurado. O sea, tiene que llevar un orden. Tenemos nosotros que verificar y buscar que los factores o los elementos que estamos indicando o que estamos especificando realmente sean viables a lo que se lleva a cabo. ¿Sí? Esto, o sea, imagínense si nosotros leemos o sacamos las ideas directamente de un libro, pues es que, pues, le tengo que entender porque tengo que ordenar las ideas de las que voy a hablar en el texto. Repito, hace un ratito les comentaba yo algo bien curioso en cuestión de la historia del Señor de los Anillos, ¿sí? Y yo les planteé o les platiqué sobre una parte, un elemento que sucede en su primera,
en su primer tomo, y luego les comento que sucede lo que sucede al final, o sea, en el último tomo, en el tercer tomo, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo que hacer para poder entender o para poder comprender? Pues realmente, pues tengo que ordenar esas ideas, tengo que aprender a saber ordenar las ideas para que realmente yo pueda saber o pueda degustar las cosas, ¿sí? Porque muchas veces nos quedamos, oye, pero no puedes, o sea, o puede, ¿por qué lo dices ahí? Porque ya lo leí todo, ya sé todo realmente. Para que le entienda, o sea, y fíjate, ver, nada más con verla, tú ya vas a decir, ah, por eso aquí dice que muere, y luego, y hasta el final vas a decir, ah, por eso se dice que está muerto. O sea, que repito, no te lo van a decir. Eso, el ordenamiento de las ideas, pero para que nosotros podamos darle un sentido, tenemos que acordarnos de qué pasó al inicio, qué está pasando en el desarrollo y qué pasa al final. Sí, porque no nada más, vuelvo a lo mismo, ¿no? No es nada más es de ver una película, la típica película estadounidense, y que de repente, ¡yuhu! Si no vivieran los estadounidenses, ya la población se dice extinto, ¿no? O de repente, ay, voy a poner nombres y películas así rápidamente, ¿no? Qué padre, si no, en Duro de Matar 3, y ese Simón dice, Duro de Matar 3, de repente, oye, si no existiera ¿cómo se llama? Bruce Willis, no, la mera verdad, pobre, no hubiese desactivado la bomba con las garrafas con agua. Ahí, nada más les estoy diciendo en dónde. Las garrafas con agua. Si ustedes supieran que existe algo llamado la teoría de los juegos, así se llama. En la informática se llama la teoría de los juegos. ¿Qué es la teoría de los juegos? La teoría de los juegos consiste en tener dos garrafas. En la teoría de los juegos es dos garrafas, uno de 4 y uno de 3 litros, sin tener marca, sin tener marca alguna sobre hasta dónde son cada litro, no de manera estética. Cuando digo de manera estética, o sea, no son cuadraditas para que tú digas, justo la mitad tengo 1,5 litros o 2 litros en la de 4, no puedes decir eso, sí, no puedes medir porque pues no es uniforme, y te dice la teoría que tienes que colocar exactamente 2 litros yo le digo de agua, pero es porque así lo manejaron en la película, en la teoría de juegos se maneja como leche, 2 litros eh, en una de las jarras o en la jarra de 4 litros. Muchas personas rápido dicen, no, pues fácil, agarro y nada más veo que está en la mitad, pero tiene que ser un dato, o sea, exacto, ni más ni menos, porque si tiene más o si tiene menos, la bomba va a estallar. Entonces, y como no es un objeto uniforme, pues no puedes calcularle cuál es la mitad, ¿sí? Bueno, pues ahí viene la parte, la estrategia de los juegos. Bruce Willis lo resolvió en 30 segundos, ¿sí? Lo digo porque, vamos a hacer esto así, así, o sea, y tú te quedas. Yo, la primera vez que lo vi, yo no, creo que por el año yo todavía no le entendía, no sabía sobre el taller de juegos. Entonces yo no le entendí y pues dije, pues, qué padre, Yupi, ¿cómo lo hicieron? O sea, es más, ni te preguntas ni siquiera cómo lo hicieron porque ellos ya se llevan la bomba en el maletín y después se lo dejan a uno de los malos. Entonces, estoy exponiendo la película porque yo también en muchas de ellas películas me, me quedo con esas escenas completas, ¿no? Pero de repente, sí, de repente tú te quedas y dices, lo resolvieron en 30 segundos. Oye, en la ciencia es la, la teoría de los juegos. Ya es, o sea, es parte dentro del ámbito de la informática, de los sistemas expertos, creo que era eso, esa área.
y te lo explican así nada más. Caray, caray, caray. Entonces, ¿qué sucede? Que no sabemos reordenar esa idea, no la entendemos. Y ya nosotros, yo por ejemplo, en su momento me quedé, qué bueno, cada vez que tengamos problemas hay que llamarle a Bruce Willis porque ese nos desactiva bombas. Pero ya cuando le entendí, dije, caray, o sea, minimizamos mucho el conocimiento que tenemos de repente para poder considerar esa parte. Pero bueno, esa es parte de la teoría del juego. De hecho, existen programaciones en el ámbito de la... Ah, ustedes son mecatrónicos en el ámbito de la mecatrónica que se maneja la teoría de los juegos. Ah, pero, híjole, te quedas así como que... Y no nada más son 3 pasos como lo hicieron ahí o 2 pasos. Son de 5 a 7 pasos para poder hacerlo. Pero volvemos, es parte de lo que nosotros vamos considerando y vamos llevando a cabo. Entonces, por eso nos indica que tenemos que después de entender, o sea, fíjense, después de entender, hay que ordenar las ideas. Ok, ya le entendí, ahora ordenamos las ideas, ordenamos del cómo vamos a llevar o cómo lo vamos a manejar, cómo lo vamos a trabajar. Dentro de ello nos dice que vamos a plantear, se basa en plantear organización, observaciones y preguntas críticas, o sea, los llamados cuadros sinópticos críticos. ¿Qué es esto cuando nosotros manejamos sobre los cuadros sinópticos críticos? O sea, en cuestión de una reseña crítica, es lanzarnos preguntas de qué se hace o por qué se hace. Vamos, voy a poner algo así en la teoría de juegos, en lo que hace el señor, ¿cómo se llama ese señor? Bruce Willis, ¿no? Y se les voy a poder manejar. Ellos, a ver, aquí por ejemplo, ellos parten, en la teoría de juegos, tú partes como un 0-0. ¿Por qué? Porque las dos garrafas tienen 0 litros. Vamos a poner que la primera garrafa es de 4 y la segunda de 3. ¿Qué puedes hacer? O sea, y aquí es donde se hacen los cuadros sinópticos. En este caso, nosotros lo manejamos. Puedo llenar el primer cuadro, me quedaría como 4-0. O sea, ¿por qué 4-0? Porque yo lleno el primer bote y el segundo bote. Otro movimiento que puedo hacer es llenar el segundo. O sea, queda 0 el primero y 4 el segundo. Ya no me entró ahí. ¿Sí? Y 3 el segundo. Ay, a ver, espérame. Lo voy a hacer en una hoja de PowerPoint, más o menos, y aquí lo voy a mostrar. Sí, vamos a ver. Nada más para que no se queden, porque luego pues es parte de nuestra área, es parte de esta área que nosotros llevamos a cabo. Yo lo llevé ¿cómo se llama? También en el ámbito de la informática y se lleva como tal. Pero fíjense, ¿qué sucede? Lo voy a utilizar acá. ¿Qué sucede, no? Nosotros tenemos se dice que tenemos 2 garrafas, uno de 4 litros y uno de 3 litros. Tú necesitas que en la garrafa de 4 tenga 2 litros de agua exactamente. En la teoría de juegos nos indica que como no puedes llenarlo a la mitad, yo lo único que te digo, partes del primero que es tener 0-0. O sea, vacía las 2 garrafas. Al hacer un movimiento, yo puedo llenar el primero, o sea, quedar 4-0, o llenar el segundo, o sea, quedar 0-3. Después de eso, si yo tengo 4-0, lo que puedo hacer es tomar el agua del primero, ¿sí? Y de repente llenar el segundo, o sea, quedar 1-3. O sea, estos 4 que yo tomo, lleno el segundo.
Y entonces ya me quedó 1 litro en el primero y 3 en el segundo. La segunda puede ser llenar el segundo, pero pues eso no me sirve de nada. La tercera puede ser vaciar el primero. O sea, si tiro ese primero de 4, pues me queda 0,0. Ahora, voy a irme un poquito más hacia este lado izquierdo, hacia mi izquierda. Entonces, ¿qué sucede? Yo aquí tengo 0,0, lo estoy marcando. Es como si yo me regreso a este paso, al inicial, ya está resuelto. ¿Sí? Ya lo tengo resuelto ese paso como tal. Ahora, ¿qué puede suceder? Bueno, en donde yo tengo 1 litro y 3 litros, lo que puedo hacer es, lo voy a hacer aquí un poquito pequeño, puedo agarrar y dejar el de 1 litro y tirar el segundo. Puedo hacer tirar el primero y quedarme con el segundo. Puedo hacer rellenar el primero. Observen ustedes, si yo relleno, eso es lo que no me gusta de esto. Si yo relleno esto me voy a un paso anterior, o sea, me regresaría aquí al 4,3. Si yo me quedo con el 0,3 es como regresarme a este paso. Creo que tengo que continuar con el paso 1,0. O sea, imagínense, ya hice 1, 2, 3 pasos y ya puedo tener en una de las, en una de las, ¿cómo se llama? De las jarras, ya puedo tener 1 litro. O sea, ya estoy apenas desarrollando. En la película se hizo en 40 segundos, repito. Y cuando ahorita yo lo estoy explicando, me estoy tardando para poder ir diciéndoles cómo va esa teoría, o sea, cómo van los pasos que nosotros tenemos que desarrollar. Entonces, ahí ya vamos a llamarle, de repente nosotros también tenemos que ir cambiando o observando el cómo estamos manejándolo. Y también aparte, ya entendimos, pero tenemos que volver a reestructurar o volver a reentender de qué se está hablando o de qué se trata lo que yo estoy manejando y cómo lo estoy llevando a cabo. Un tercer paso nos indica que para hacer una reseña, aparte de ya resolvernos, entender y comprender y saber de qué se trata cada una de las cosas y el por qué está sucediendo cada uno de los elementos, bueno, ahora sí vamos a planificar la reseña crítica. Esto nos dicen que es estructurar y organizar todas las ideas antes de escribir. Si yo, por ejemplo, ahorita que les medio expliqué la teoría de los juegos, yo de repente les voy a decir, bueno, ahora tienen ustedes que hacer una pequeña reseña sobre ello. Sí, no utilizando mis propias palabras, sino ustedes también tienen que ser críticos para poder explicar o para poder especificar de lo que ustedes están hablando y del cómo están ustedes hablando o por qué lo están desarrollando de esa manera. Por tanto, de repente ustedes dicen, ¿sabes, cabrón? ¿Sabes qué? Pues sí, efectivamente, necesitamos estructurar y organizar las ideas, saber por qué se tiene que hacer eso. ¿Por qué Ernesto me dice tirar? O sea, yo ya lo dije como que si ya supieran eso, pero ustedes de repente, ¿por qué me dice tiro? ¿Por qué me dice traslado? ¿Por qué me dice cambio? ¿Por qué me dice muevo? ¿Por qué me dice esto? De repente nosotros nos quedamos así como que, oh, wow, ¿de qué se trata? ¿Por qué se trata? Es la planificación. Ya, repito, ya entendí, ya sé qué hacer, ya entendí las cosas, ya sé los elementos que se van a estar manejando, pero pues ahora pues también necesitamos verificar que realmente, pues, con mis propias palabras, cómo lo voy a desarrollar. Y sobre todo, con mis propias palabras, pero que también pueda ser entendible para cualquier otra persona, para cualquier otro que pueda estar con nosotros.
Es más, hacerlo entendible, tan entendibles, que esto pueda ser tan, o sea, tan entendible para cada uno de nosotros. O sea, ¿qué quiere decir? No utilizar tanto el tecnicismo, los tecnicismos que pudiésemos tener en cuestión de nuestra área, ¿no? Ah, no, es que vamos a utilizar, no, a ver, es que no es nada más lo van a leer ingenieros mecatrónicos, ingenieros informáticos, en sistemas electrónicos, lo va a leer cualquier persona nuestra tesis, va a leer cualquier persona la información que nosotros estemos describiendo. Es eso, cuando de repente mi propuesta la va a leer cualquiera y tiene que ser entendida por cualquiera. La va a leer hasta mi abuelita tiene que entender cómo se lleva a cabo el juego. De hecho, el juego del gato, tan famosísimo juego del gato que ustedes, que todos nosotros, perdón, desde primaria siempre lo jugábamos en una hojita por ahí, bueno, entra dentro del teoría de juegos. De hecho, cuando nosotros programamos el gato, sí, tú tienes que sacarle los niveles para poder saber si vas a dejarle que pueda ganar el competidor humano o en un nivel experto donde difícilmente pueda ganar el competidor humano, porque eso también se puede hacer. Y entonces es cómo, por qué se puede hacer o cómo se puede desarrollar. Pues sencillamente, pues ubicamos cuáles son las estrategias ganadoras. Las estrategias ganadoras son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hay 8 estrategias ganadoras. 3 horizontales, 3 verticales y 2 cruzadas. Son las únicas estrategias ganadoras para jugar real. ¿Sí? Entonces, de repente, tenemos que identificar esas estrategias ganadoras y también poder identificar las estrategias de empate. ¿Qué quiere decir eso? Cuando ya no hay lugares o posiciones de donde volver a tirar y se requiere y ya, o sea, ya está lleno el tablero. Y te quedas y dices, ¿cómo? Pero ¿y las estrategias perdedoras? Recuerden, cuando nosotros programamos un juego no existen estrategias perdedoras, porque si estamos hablando de todas las estrategias para ganar, pues el que no gana, pues es el perdedor, pero para nosotros dentro de la programación no existe programar una estrategia perdedora, como que sería repetitivo, porque si ya ganó alguien, pues por obvias razones el otro perdió. Entonces, volvemos a los puntos, ¿no? O sea, de repente, ya le entendí, ya sé cómo ganar. Bueno, pues ¿por qué ahora vamos a plantear también para que no nada más entre nosotros podamos entender o comprenderlos, sino que cualquiera de nosotros, cualquier persona, mejor dicho, pueda comprender esa parte? Y con ello nos está diciendo, ¿sabes qué? Dentro de esa misma planeación vas a ordenar las ideas en la estructura, ¿sí? En la estructura que se va a emplear para la reseña crítica. Porque aquí volvemos a un punto muy esencial. Sí es cierto. Existen elementos, existen factores, pero también hay una estructura. Sí, o sea, es como cuando, por ejemplo, vamos a hacer una tesis, ¿sí? Vamos a hacer una tesis y de repente, pues sí, es muy importante manejar la tesis, etcétera, pero ya sé cómo hacer la tesis. Sí, pero ¿sabes cómo vas a colocar el orden? ¿Cómo lo vas a redactar? Es donde todos nosotros batallamos. Es cuando nosotros tenemos dificultades. ¿Sí? Todos sabemos investigar. Es más, todos sabemos resolver problemas. ¿Y por qué digo eso? Porque de repente yo puedo incitar
yo puedo incitar, puedo solicitarles y decirles, ¿saben qué? Es que necesito que me hagan, que, por ejemplo, fíjense, que un foco prenda cuando ya le haga clic a un botoncito. Y ustedes como ingenieros, todos nosotros como ingenieros, de repente resolvemos el problema, lo sabemos resolver. ¿Sí? Y eso de repente decimos, pues es que es muy fácil resolver un problema de esas características o bajo esos síndromes, es muy fácil. Yo les voy a decir ahora, bueno, ya resolviste el problema, ahora redáctamelo. Ah, caño. O sea, plantéamelo como una tesis, donde me plantees la problemática, el objetivo a perseguir, la hipótesis, y después me planteas tu solución o la solución que se está manejando. Híjole, no, no se puede, o no podemos, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, repito, a ese punto, todos nosotros como ingenieros, por lo regular, estamos o garantizamos de repente que pues podemos resolver problemas, pero darle ya una estructura, decir que dentro de esa estructura qué elementos, qué factores, qué características lleva cada uno de ellos, ya como que hablamos en diferentes idiomas, ya como que estamos hablando de diferentes cosas. Y ahí y aquí un pequeño paréntesis, y ahí es uno de los elementos o factores de por qué luego nos da miedo a los ingenieros redactar. ¿Por qué de repente a nosotros los ingenieros nos da temor el poder dar soluciones a problemas y poder presentar algún posible resultado de lo que se está manejando, de lo que se tiene en ello? Entonces, eso es lo que nosotros también tenemos que ir visualizando. Cómo va llevándose a cabo? La composición, ahora, es el cuarto elemento que tenemos que considerar para poder hacer una reseña. Y nos dicen que vamos a redactar la reseña crítica. Es propiamente eso, o sea, el elemento. ¿Qué es lo que estamos criticando? O el elemento o el factor que se está desarrollando. El tamaño de la crítica también va a ser de acuerdo a la información, qué tan precisa sea la información que nos pueda decir. Si es un tema muy abierto, pues va a ser un poco más extensa la crítica y aparte de que nosotros pudiésemos comprender o entender sobre ese elemento o ese factor. Sí, eso es lo que de repente por ahí se puede manejar. Tenemos un quinto elemento también a considerar, la revisión. Otra de las cosas, ¿sí? Dentro de las asignaturas de tesis, y sobre todo cuando hacemos investigación, le digo a los colegas ingenieros, a los másters, les digo siempre, después de leer la información que nosotros queramos incluir en nuestro proyecto, hay que volver a leerlo. O sea, el releerlo, muchas veces dice. Por eso les argumento siempre a todos nosotros, o sea, es que nosotros tenemos que degustar la lectura y para volver a entenderle, para volver a comprenderlo, hay que volver a leerlo. Pero cuando lo volvemos a leer, léanlo como si fuera desde cero. ¿Por qué digo léanlo como si fuera desde cero? Porque en muchas ocasiones, sí, como yo ya lo hice, pues ya sé de qué trata, pues me como los mismos errores ortográficos. O sea, ya no pensemos en la composición. Los mismos errores ortográficos me los como. ¿Por qué quiere decir que me los como? Porque realmente no sé, no estoy viendo, no estoy, qué cosa es lo que dice o qué cosa es lo que se está escribiendo, sino todo lo contrario. Lo único que estoy verificando, lo único que estoy viendo es que, porque ya lo hice, ya sé de qué se trata.
Por eso nos dice aquí la revisión, en revisar cuantas veces sea necesario y posible dicha reseña, con el propósito de corregirla antes de su publicación. ¿Sí? Porque muchas veces decimos eso, con el propósito de corregirla, porque en muchas ocasiones, así, nos quedamos nosotros y decimos, es que yo ya lo hice y lo hice bien. Y te quedas y dices, caray, a ver, sí, lo hiciste bien, perfecto, pero ¿por qué no lo lees? ¿Por qué no le entiendes lo que estás proponiendo? No, porque es que está bien. ¿Para qué quieres que lo siga yo leyendo? ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho un resumen? A ver, lee bien tu resumen y agarramos el texto y... no, está bien. Escrito bien. ¿Ya viste los errores ortográficos? No, porque no estamos leyendo, no estamos releyendo. ¿Sí? Es eso lo que nos va pasando de repente cuando nosotros hacemos una pequeña revisión. De repente, ay, es cabrón, es que pues no lo leíste. ¿Qué les gusta? Uno, dos, mañana va a tener 3 semanas. Una chica me entrega su carpeta pues, de evidencias de las actividades que hizo. Y hay una cosa bien curiosa. Me gusta leer. O sea, no es por presunción ni nada. Pero cuando tengo algo por primera vez en mis manos, leo, ¿sí? ¿Por qué digo, leo? Porque de repente empiezo a ver y digo, caray, y ya le dije a la chica, lee qué dice ahí, y me dice, carpeta de evidencias, lee qué dice ahí, carpeta de evidencias. Le volví a repetir, lee qué dice ahí, carpeta de evidencias. Le dije a otra persona, ¿qué dice ahí? Me dice carpeta de evidencias. Pero en la segunda vez que le dije, lee qué dice ahí, a la segunda persona, lo leyó y se empezó a reír y se queda. Te equivocaste, le dice todavía a la compañera. Porque, o sea, imagínense que a veces colocamos con texto grande las palabras así, ¿no? Y sucede en la televisión. Yo, por ejemplo, en televisión abierta veo muchas ocasiones televisión azteca y cometen un chorro de errores ortográficos o de texto que te quedas y dices, uff, y eso que pues les están pagando supuestamente bien. Pero bueno, pues no vamos a meternos en el detalle. Mi alumna de repente le digo, léelo. Ya lo empezó a leer y dice, le digo, pero ve leyendo como si fueras niño pequeño. Y empezó a leer carpeta y lo leyó bien. Y luego dice, eh, buscó la I latina, bueno, no es latina, es la I, y no la encontró. O sea, decía carpeta de evidencias. Se había comido la I. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros hacemos una revisión en una reseña? La revisión de releer es primero para identificar errores ortográficos, errores de concordancia de palabras, porque en muchas ocasiones nosotros queremos decir algo, pero ya lo tenemos en la mente. Pero cuando lo leemos, en muchas ocasiones hasta en voz alta, nos empezamos a reír porque decimos, caray, carambas, sí es de acuerdo, o sea, sí es cierto cómo se está manejando esa parte, cómo se está llevando esto para poder manejarlo, ¿no? Entonces, hay que tener muchísimo cuidado en estos aspectos de redacción que nosotros pudiésemos manejarlo. Es un hilo demasiado delgado y yo aquí les puedo recomendar eso, sobre todo cuando ustedes vayan a presentar documentos literarios, no literarios, de lo que se pueda manejar.
cuando ustedes vayan a manejarlo, ustedes puedan realmente saber y reconocer si es o no es necesario o importante de lo que se pueda estar llevando a cabo y cómo se va a llevar a cabo para evitar cualquier tipo de error que pudiésemos tener. Eso es lo que nosotros tenemos que considerar y tenemos que aprender a manejarlo día con día, porque no puede ser posible de que a, a edades grandes, a edades alturas, siempre estamos interpretando. ¿Por qué digo estamos interpretando? Porque realmente, pues así le hacemos. Interpretamos las cosas que nosotros que estamos haciendo o que intentamos lograr. Bien, el tema está bastante fuerte, no fuerte, bastante bueno, extenso. Sí, lamentablemente ya nos dio el tiempo de salida, pero vienen las características de la reseña. La próxima sesión vamos a continuar con esas características de la reseña, porque o sea, es esencial para nosotros manejarlo, ¿sale? Y así poderle darle esa continuidad que se tiene que, independientemente que haya otro tema, sí, ya dentro de 2 semanas vamos a regularizar esa parte, pero sí es muy, muy importante, cerrarlo, porque vamos, no nada más es para reseña, es para cualquier informe que ustedes quieran entregar, una tesis, una investigación una síntesis, un ensayo, un resumen que ustedes necesiten entregar. Tenemos que tomar ciertas características que se tienen que manejar. Todas estas fuentes o todos estos elementos, pues resulta que también tienen que tener una forma específica de llevarlas. ¿Sale? ¿Alguna duda, algún comentario que tengamos hasta aquí? Ninguno, maestro, hasta ahorita. Todo bien. Ok, Yo por mi parte, profe, todo bien. ok, gracias, Ariel, muy amable. Bueno, pues vamos a quedarnos hasta aquí. Sí, próxima semana todavía vamos a tener sesión, sí. Todavía nos faltan 2 y luego la evaluación. Próxima semana nos vemos. Cuídense mucho. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Bonito fin de semana, maestro. Hasta luego. Gracias, profe. Bonito fin de semana. Adiós. Oiga, Ariel, Mándeme. fíjese que, a ver, ya checó su calificación. Es, le voy a comentar que de usted, ya ve que usted me preguntó, bueno, nos preguntamos de las tareas. Yo le dije, revise bien que haya entregado todas sus tareas. ¿Se acuerda? Sí, 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 sí. Sí, le faltaron la primera y la segunda. Sí. Recuerde que cada semana hay una actividad que hacer. Entonces yo le recomiendo, si tiene, por ejemplo, si no la, o sea, si por ejemplo ese día no las había subido, usted todavía me hubiese dicho, ¿sabe qué? Pues se la envió a su correo electrónico, yo le dije, pues me las hubiese enviado para tomárselas en cuenta y no hubiese salido tan bajo. Y para que en este segundo parcial, pues vaya viéndola, si no lo puede subir mañana, ya sabe, a mi correo electrónico va a tener un poquito menos de valor, pero ya se lo tomo en cuenta, porque si no, pues yo no puedo justificar alguna evaluación, ¿sale? Ok, sí, pues ya ahorita sí ya, es que sí he estado muy ocupado también con las otras actividades. Entonces ya ahorita sí ya estás ya, o sea, ya parcial, ya para mandarle todo. Hecho, así es, Ariel. No hay Ok. problema por ello, pero Bueno, cuídese mucho, ¿vale? igualmente, muchas gracias. Yo una disculpa, profe. No, no, no te preocupes. Ok. Cuídate. Muchas gracias, profe. Adiós. Hasta Bye. luego.